Bendiciones, chicos. Esperemos que estén todos muy bien, bendecidos, a pesar de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, podamos estar viviendo confiado en lo que Dios ha dicho de nosotros, en sus palabras, en sus promesas, en lo que Él ha escrito y ha predeterminado para nuestras vidas en este tiempo. Dichoso de poder compartir, alimentarnos mutuamente, porque crecemos tanto allá, acá también crecemos en todas las áreas, ¿sí? Entonces hoy queremos seguir compartiendo de lo que Dios por gracia nos ha dado. No es que somos los súper o los más llenos de conocimiento, sino simplemente estamos dispuestos para servir a Dios en lo que tenemos, en lo que Él nos ha dado, en lo que amamos hacer, y de lo que tenemos eso damos. Amén. Entonces disponga su corazón, un corazón humilde, un corazón sencillo, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios, en lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. Amén. Amén. Y para eso, como adoradores, servidores, ministradores, desde el altar, desde cualquier lugar, desde tu grupo familiar, de células, debemos ser entendidos a qué Dios nos llama. Dios nos llama a ser instrumentos, porque nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Pero nosotros decidimos qué tipo de instrumento queremos ser. Si queremos ser un instrumento de justicia o queremos ser un instrumento de iniquidad. Así como nos enseña Romanos capítulo 6, lo vamos a leer del versículo 2 y 13. Para entender un poquito, lo vamos a leer en dos versiones, para entender un poquito el contexto de lo que usaba el apóstol Pablo en la época. Y vamos a indagar en esa palabra, a extraer de esa palabra, a poder tomar todos los nutrientes necesarios que existen en esa palabra para nosotros darle mejor servicio a nuestro Dios. Amén. Sí, la cita es Romanos capítulo 6. Pueden leer todo el capítulo, pero vamos a trabajar en el versículo 12 y 13. Dice así: No reine, pues, el pecado en nosotros, cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas, vamos a leer otra versión, ¿verdad? Esta versión comienza: siervos, no del pecado, sino de la justicia. Dice: por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Escúchame. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Uno de los primeros puntos que toca ahí, que como que queremos resaltar, uno que pide esa enseñanza o ese versículo, es que nos presentemos. Entonces, una de las ordenanzas es: vamos a presentarnos. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿De qué manera nos presentamos? Hay muchas maneras, y una de las cosas que nos indica esta palabra es: presentémonos como vivos, no como muertos, sino que nos enseña que sobresalgamos de entre los muertos. Es decir, es necesario que nosotros nos presentemos como en fe, creyendo de que Dios nos ha resucitado, nos ha dado vida a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque hay gente que se acerca a Dios como mendigo, se acerca a Dios como no tiene nada que indigno de parte de Dios, pero Él dice que nos presentemos como vivos. Amén. Entonces también toca el otro punto de
todo nuestro cuerpo, es decir, nuestros miembros, habla de nuestros cuerpos, todas nuestras partes, nuestros ojos. No es que, bueno, la mitad, medio brazo, una pierna solamente, la otra afuera. No, dice que nos presentemos todos nuestros miembros como instrumento de justicia. Y antes de eso dice, no como instrumento de iniquidad. Entonces no sé si desglosas esa parte, porque entonces habla que hay dos tipos de instrumentos. Bueno, una de las cosas es que nosotros, no todo el que existe está vivo. Nosotros recibimos vida cuando estamos conectados al Espíritu de Dios. Y tú y yo estamos vivos. Y por lo tanto nosotros estamos en la obligación de presentarnos a Dios como vivos. ¿Cómo es eso? Conectados a Él. Segundo punto, hay dos instrumentos. El instrumento de iniquidad es aquel que el pecado lo gobierna, que aún le es difícil decirle no al mundo, que no ha sido radical en cortar relaciones, que no ha sido radical en cortar el pecado, en cortar la murmuración. Costumbres, hay culturas arraigadas a nosotros que nos conduce al pecado, manera de pensar, manera de cómo hablamos. Entonces tenemos que ser radicales con eso, decirle al Espíritu Santo que nos muestre dónde en nuestra vida existe aún la iniquidad. Lo otro es que cuando nosotros, la palabra de Dios dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros pasamos a ser un ser de luz, a ser parte del Espíritu, a ser el templo del Espíritu Santo, nosotros ya somos un instrumento de justicia para Él. Tenemos un sonido especial dentro de nosotros. Dios nos ha dado dones especiales a nosotros. Nos ha dado algo que hace que sea de bendición para otros. Y en las manos de Dios tenemos una melodía especial. Pero cuando no nos hemos conectado a Él, cuando sabemos que tenemos el talento, pero no nos hemos conectado a Él, el don no sirve de nada. Simplemente se queda en un talento. Entonces, en este día queremos decirte que tú eres un instrumento de justicia aparte de Dios. Tú eres un instrumento que da un sonido especial que viene del cielo. Entonces, si no estás conectado al que toca ese instrumento, ¿qué sonido vas a dar? Entonces, no estamos jugando cuando ministramos desde un altar. Muchos de nosotros hemos crecido en el altar y Dios nos ha enseñado. Cuando estás en el altar hay un fuego que se desciende y hay alguien que muere. Muchas veces es ese viejo hombre, esa vieja mujer. Y cada día debemos levantarnos desde ese lugar creyendo que Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. Entonces tú eres ese instrumento de justicia. Hay algo que también enseña esta palabra y que lo quiero resaltar. Dice así: por tanto, no reine el pecado en nosotros. El pecado, cuando nosotros no nos hemos podido desprender de él, cuando no ha habido un verdadero arrepentimiento, cuando es algo que te arrastra a hacerlo, Él es el que reina en tu vida, es el pecado, no es Dios. Pero yo te invito en este día, dice la palabra de Dios, que apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Y una de las cosas que nos ayuda a apartarnos de la iniquidad es poder acercarnos a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, como dice Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dios viene a nuestro socorro. Cuando hay algo en nuestras vidas que nos arrastra al pecado, que todavía nos arrastra a la iniquidad, Dios viene a nuestro socorro, porque nosotros vamos a Él confiadamente, porque Él va a hacer algo. Así que no te quedes en la situación que estás viviendo, porque tú fuiste llamado a ser un instrumento de justicia en las manos de Dios. Simplemente tienes que acercarte al trono de la gracia todos los días, cuantas veces lo necesites. Si tienes que ayunar, si tienes que pedir ministración, si tienes que
que pedir ayuda, porque hay situaciones que te gobiernan. Tú tienes que ir delante de Dios, entregando esa situación, arrepintiéndote y siendo radical. Como decía Jesucristo cada vez que sanaba a alguien: vete y no peques más. Amén. Entonces vamos a orar por ti y vamos a dejarte una tareita. Instrumento de iniquidad y instrumento de justicia. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué instrumentos somos? ¿Qué instrumentos somos? Esa sería como la actividad a practicar. Podemos tomar un cuaderno y colocar, ¿verdad? Enumerar, estudiar nuestras vidas y de repente analizarnos nosotros mismos y anotar los puntos que usted puede decir, bueno, tengo esta iniquidad, y no para condenarte, sino para trabajar en todo eso y ir limpiándonos uno por una cosa, ¿verdad? Juan 15 también habla que Jesús es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y dice que los que estamos pegados allí, Él nos limpiará para llevar más fruto. Entonces necesitamos acercarnos, pero ver qué necesitamos ser limpiados para que Dios mismo nos limpie y ir y dar más fruto. Amén. Entonces oramos por los chicos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Sí, creemos que tú estás detrás de todo, eres tú el que obras, eres tú el que hace tu voluntad, que haces tu obra en medio de cada uno de nosotros, Señor. Nosotros queremos ser instrumentos de bendición para aquellas personas que necesitan, Dios. Que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de sus vidas, Señor. Creemos que son buena tierra, que lo que es sembrado en cada uno de ellos, Señor, dará su fruto a su debido tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos que se levantan, Señor, se levantan como leones, Padre, que rugen, Padre, que rugen para ser de bendición para otros, Señor, para traer libertad a otros, para traer gobierno, Señor, primeramente en sus vidas, y para traer tu gobierno en cada lugar donde ellos pisen, donde ellos tengan sus pies. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén, Señor, y amén. Los bendecimos. Bendiciones, saludos, un fuerte abrazo. Sigamos adelante, no nos paremos por nada, porque sí podemos. Amén. Chao.